Los murmullos en la sala del tribunal se evaporaron en el segundo en que entró el juez Alan Carter. Tomó asiento en el estrado, con su mirada penetrante recorriendo la galería. Cuando sus ojos se posaron en David, mi hijo, vi un destello momentáneo de lástima, pero se endureció al instante cuando cruzó la mirada conmigo, que caminaba detrás de él. Sentí la conmoción en su mirada, como si estuviera viendo a un fantasma de un capítulo de la historia legal que la mayoría había intentado enterrar. Cuesta mucho volver a visitar esto, volver a entrar en esa sala de tribunal en mi mente. Volver a contar esta historia no es fácil, pero ayuda a saber que hay gente escuchando que entiende la lucha por la familia. Si pudieras tomarte un breve momento para apoyar este video con un me gusta, realmente significaría mucho para una anciana que comparte su corazón. Me dice que no estoy gritando al vacío. Gracias por darle play. Si alguna vez has sentido que alguien te sonríe en la cara mientras te clava un puñal por la espalda, entonces quédate. Si alguna vez has visto a alguien creerse intocable, caminando como si fuera dueño del mundo, solo por tener dinero o juventud, prepárate, porque vas a disfrutar mucho lo que viene. Mi nuera pensó que yo era solo una abuela inútil y olvidó la regla de oro. Nunca subestimes a una madre defendiendo a su hijo. Antes de que empiece el juicio, te pido un favor rápido. Dale al botón de suscribirse ahora mismo, si estás listo para ver caer a los arrogantes. Te prometo que el final de esta historia te dejará con una sonrisa de oreja a oreja. Caminé deliberadamente hacia la mesa de la defensa y dejé mi maletín de cuero desgastado sobre la madera pulida. El pesado golpe resonó en el silencio como un guante lanzado en señal de desafío. Saqué la silla y me senté, mi mano buscando la de mi hijo. Podía sentir los temblores que lo recorrían. La sala estaba mortalmente tranquila. El único sonido era el rasguño del lápiz del secretario sobre una tableta. El juez Carter se inclinó hacia adelante, perdiendo su habitual distancia judicial, con los ojos muy abiertos, y articuló, casi en un susurro: ¿por qué ha vuelto? Esa pregunta quedó suspendida en el aire gélido como una niebla. Karen, mi nuera, frunció el ceño, con los ojos entrecerrados por la sospecha. Sus padres empezaron a susurrar frenéticamente entre ellos, con caras de inquietud. David levantó la cabeza, con expresión confusa, pero en el fondo de sus ojos vi una frágil brasa de esperanza. Al verle así, se me rompió el corazón de nuevo. Él no lo sabía. Nadie en esa sala sabía que yo no era solo una contadora jubilada. Durante mucho tiempo, en una vida de la que me había alejado, fui otra persona. Alguien a quien todos los círculos legales de Seattle conocían por otro título. 2 horas antes, el cielo de Seattle era de un gris implacable y lloroso. Yo estaba junto al coche, protegiendo a David de la lluvia mientras maniobraba con sus muletas. Su vacilación no se debía solo al dolor físico, sino a las miradas frías de la multitud que se había reunido. Las campanas de la catedral, calle abajo, repicaron, y cada tañido lúgubre se sintió como un golpe físico en mi pecho, anunciando un sombrío día del juicio. Apreté el viejo maletín de cuero. Sus esquinas rosadas eran un testimonio de las décadas pasadas. No solo contenía blocs de notas legales, contenía lo que quedaba de la dignidad de mi familia, nuestro futuro y una débil y parpadeante oportunidad de supervivencia. Frente a la imponente escalinata del tribunal, se había reunido una pequeña multitud, vecinos curiosos y algunos reporteros independientes con las cámaras levantadas. Su charla era un zumbido inquieto. «Es el caso Reed», sisió alguien. «Ella le va a quitar todo, pobre tipo». Les oí y se me hizo un nudo en el estómago, pero mantuve la cara tan fría como la lluvia, negándome a mostrar una grieta en la armadura. Una elegante camioneta negra frenó bruscamente junto a la acera, detrás de nosotros. La puerta se abrió de golpe y Karen salió. Llevaba un desafiante vestido carmesí, un color que gritaba al mundo que ya estaba celebrando su victoria. Unas gafas de sol de diseño ocultaban sus ojos, pero no podían esconder la sonrisa arrogante pintada en sus labios. Sus padres y su hermano la seguían, con la barbilla alta, caminando como si fueran dueños del asfalto.
Verlos hizo que me subiera la bilis. No sabían nada del infierno al que David y yo habíamos sobrevivido. Las noches sin dormir, los turnos dobles para construir y mantener este hogar. Hice un gesto a David para que se adelantara y le seguí como una sombra. Mi hijo, que antes era un arquitecto que diseñaba rascacielos, ahora iba encorvado sobre las muletas, con la espalda curvada como si cargara con el peso del cielo. Cada paso agónico que daba era una puñalada en mi alma. Quería gritar, protegerle de esas miradas curiosas, pero lo único que podía hacer era agarrar mi maletín hasta que se me pusieron los nudillos blancos y caminar con una serenidad forzada. Dentro de la sala, el aire era sofocante. El olor a cera para pisos y a ansiedad se mezclaban. Karen ya estaba descansando en la mesa de los demandantes, con las piernas cruzadas, su brillante tacón rojo golpeando un ritmo frenético e impaciente en el suelo. Tac, tac, tac. Cada sonido era una burla. Cuando David luchó por sentarse, ella sonrió con sorna y se inclinó hacia el oído de su madre, lo suficientemente alto para que la primera fila la oyera. Míralo. Ahora no es más que una carga rota. Me hirvió la sangre, caliente y rápido, pero me mordí el interior de la mejilla, saboreando el hierro, forzando la rabia hacia abajo. David bajó la cabeza, con el pecho agitado en silencio. Se hundió en la dura silla de madera, con las manos agarrando las muletas como si fueran lo único que le anclaba a la tierra. Ver a mi hijo, así me destrozó. Este era el niño por el que había sacrificado mi juventud, el que había jurado construirnos un santuario donde nadie pudiera desalojarnos jamás. Y ahora estaba aquí, siendo despojado de su dignidad por la mujer que había jurado apreciarle. La abogada de Karen, Angela Croft, un tiburón que reconocí de mi vida pasada, se levantó y golpeó una gruesa carpeta sobre la mesa. Su voz, ensayada y chillona, resonó en la sala. Demostraremos que el marido de mi clienta, David Reed, es física y financieramente inválido, incapaz de cumplir con sus deberes como pareja o como padre. Cada palabra fue un mazazo en mi pecho. Quise saltar, rugir que eran unos mentirosos, que David era el doble de hombre que cualquiera en esta sala, incluso con las piernas destrozadas, pero permanecí como una estatua. Esperé mi oportunidad. La pesada atmósfera de la sala me transportó a otra época. Hace décadas, cuando el sol de Seattle se sentía realmente cálido, mi pequeña familia conocía la paz. Nuestra pequeña casa de alquiler, aunque con corrientes de aire, siempre estaba llena de ruido. Recuerdo aquellas mañanas de domingo en las que David tenía 7 años, corriendo por el pasillo con una capa de plástico, gritando que era un superhéroe. Mi marido, Frank, todavía era un padre entonces, tomando café, mirando a su hijo con una sonrisa perezosa. Pero esa paz, supe más tarde, no era más que una fina capa sobre una mentira. Un martes, con el olor a lluvia y a pavimento mojado llenando la casa, llegué a casa de hacer la compra. La casa estaba demasiado tranquila. Frank no estaba en su sillón. Fui a la cocina a dejar las bolsas y allí estaba. Una nota en la encimera. Sin confrontación. Sin despedida. Solo un trozo de papel amarillo de bloc legal. Evelyn, decía, con su letra apresurada. No puedo con la lucha nunca más. Conocí a alguien que puede darme la vida que merezco. No me busques. Me quedé allí, con un cartón de leche en la mano, paralizada. Ni siquiera me había mirado a los ojos. Simplemente hizo una maleta mientras yo compraba pan y se esfumó. Miré por la ventana y vi las luces traseras de un sedán de lujo desvanecerse calle abajo. Una mujer conducía. Una viuda rica, según supe después. David, que tenía 10 años por aquel entonces, entró en la cocina, con los ojos escudriñando la habitación vacía. ¿Dónde está papá?, preguntó. El silencio que siguió destrozó mi mundo. Esa noche, después de guardar la compra, como si el mundo no se hubiera acabado, fui a la habitación de David. Estaba acurrucado bajo su edredón, fingiendo dormir, pero podía ver cómo temblaban sus pequeños hombros. Me senté en el borde de la cama y le abracé, pero no derramé ni una lágrima. No podía.
Tenía que ser el cimiento de hormigón para mi hijo. Mamá, ¿papá se fue por mi culpa? Susurró con la voz quebrada. Le abracé tan fuerte que pensé que podría hacerle daño. No, cariño, susurré con fiereza. Se fue porque era débil, pero te prometo que tú y yo somos fuertes. Siempre estaremos juntos. Mantuve esa promesa con cada aliento de mi cuerpo. Los años siguientes fueron un maratón agotador. Me despertaba a las 4 de la mañana, preparaba la comida para David y tomaba 2 autobuses para llevarle al colegio. Durante el día, trabajaba como asistente legal, mis ojos escaneando interminables archivos de casos, ocultando el agotamiento tras unas gafas gruesas. Por la noche, mientras David construía maquetas de puentes en la mesa de la cocina, yo me encorvaba sobre los libros de contabilidad de los negocios locales. Hubo noches de lluvias torrenciales en las que compartimos un solo impermeable empapado, caminando penosamente desde la parada del autobús. Con los zapatos arruinados y el frío húmedo calándome los huesos, le apretaba la mano. Somos a prueba de agua, ¿verdad, Davy? Él levantaba la vista, con el agua goteando de su nariz, y me dedicaba una sonrisa valiente. Esa sonrisa era el único combustible que tenía. Nunca le hablé de las noches que me pasaba mirando al techo, haciendo cálculos mentales sobre el alquiler frente al gasóleo de la calefacción. Una vez, cuando tuvo una infección en el pecho, me paré en el mostrador de la farmacia, contando monedas de 10 y 5 centavos, aterrorizada de que me faltaran 10 centavos. Pero nunca vacilé. Cada vez que miraba a David, me recordaba a mí misma que el fracaso no era una opción, porque él era la razón por la que yo respiraba. El día que David recibió su carta de aceptación en la escuela de arquitectura, me paré en nuestro diminuto pasillo, con la carta temblando en mi mano, y lloré incontroladamente. Era la primera vez en 15 años que lloraba de alegría. Pero la matrícula era una montaña que no podía escalar. En silencio, de una caja de terciopelo que no había abierto desde que Frank se fue, saqué mi anillo de compromiso, el último remanente de una mentira, y lo llevé a la casa de empeño del centro. Ver al corredor examinarlo a través de su lupa me estrujó el alma, pero era necesario. «Mamá, ¿vendiste tu anillo?», preguntó David cuando notó mi dedo desnudo, con los ojos bordeados de rojo. «Conseguiré un segundo trabajo». Le agarré por los hombros. «No harás tal cosa. Tu trabajo es construir. Quiero que tengas el horizonte que yo nunca pude tener». David no me defraudó. Tras años de esfuerzo, diseñó y construyó una casa moderna en las afueras de la ciudad, con vistas al estrecho. El día que me entregó las llaves, me paré en el vestíbulo de aquella obra maestra y volví a llorar. «Mamá, te lo prometí», dijo David con la voz espesa. «Esta es nuestra fortaleza. Nadie podrá desalojarnos de aquí». Le abracé, sintiendo el músculo sólido del hombre en el que se había convertido, oliendo el aserrín y la ambición en él. Cuando David se casó con Karen, pensé que el cuadro estaba finalmente enmarcado. Karen, por aquel entonces, era barista en la cafetería cercana a su empresa, una chica con una sonrisa cálida y sueños sencillos. Al principio, se sentaba conmigo en el patio, hablando de su futuro con David. «Mamá, quiero una casa llena. Quiero que seas la abuela que los malcríe», me dijo una vez. Y la creí. Pero la tragedia cayó como un rayo. No fue una caída de un andamio. Fue un martes lluvioso en la Interestatal 5. Un camión se desvió y el coche de David derrapó sin control, aplastando el lado del conductor. Recibí la llamada a las 2 de la madrugada, la voz tranquila de una enfermera destrozando mi sueño. «Señora Reed, es David. Ha habido un accidente». Conduje hasta el hospital en trance, saltándome los semáforos en rojo. Cuando llegué, la visión de David, roto y conectado a máquinas, se grabó en mis retinas. Me senté junto a su cama durante semanas, viendo cómo el hijo que había sido nuestro pilar quedaba reducido a un frágil cascarón. «Estoy aquí, David», le susurraba al ritmo del monitor cardíaco. «Mamá no se va a ir a ninguna parte». La recuperación fue agotadora. David sobrevivió, pero sus piernas quedaron destrozadas. Los cirujanos dijeron que podría volver a caminar, pero solo con muletas y años de terapia. De ser un arquitecto vibrante y seguro de sí mismo,
David se convirtió en un fantasma silencioso. Cuando por fin volvió a casa, la casa que había diseñado con tanta alegría era ahora una prisión de silencio. Convertimos el estudio de la planta baja en su dormitorio. Estaba destinado a ser su estudio. Ahora era una sala médica. Durante el primer mes, Karen interpretó el papel de esposa afligida. Le traía agua, le ajustaba las almohadas y sonreía tensamente cuando yo le daba las gracias. Pero su fachada se resquebrajó con una velocidad aterradora. Una tarde, David tiró un vaso de agua de su mesilla de noche. Se hizo añicos, empapando la alfombra. Karen, lo siento, intenté alcanzarlo. ¿Puedes ayudarme? Gritó. Yo estaba en el pasillo y la oí suspirar. Un sonido pesado y molesto. Entró, miró la alfombra mojada y ni siquiera recogió el vaso. Estás haciendo un desastre, David, dijo con frialdad. Acabo de mandar limpiar esto. Apagó la luz y salió, dejándole a oscuras con los fragmentos rotos. Entré corriendo, con el corazón martilleando, y lo limpié yo misma, forzando una sonrisa para ocultar la furia que despertaba en mi interior. Las cenas familiares se convirtieron en una sesión de tortura. Yo cocinaba los platos favoritos de David para levantarle el ánimo, pero Karen empujaba la comida por el plato, mirando su reloj. La escuché hablar por teléfono una tarde, con la voz baja pero clara. No te preocupes, le decía a alguien. El valor de mercado es alto. Mientras consiga la mitad del patrimonio, podemos empezar la nueva empresa. Me quedé helada. La casa, la obra maestra de David, era solo un activo de liquidación para ella. Su vestuario cambió. Los delantales de barista desaparecieron, sustituidos por americanas afiladas y tacones de diseño. Empezó a trabajar hasta tarde, alegando que iba a clases nocturnas. Los chismes del barrio me llegaron en la tienda de comestibles. La señora Miller, la entrometida del pueblo, me acorraló junto a las verduras. Evelyn, susurró inclinándose. No pretendo ser indiscreta, pero vi a Karen en el bar del hotel del centro. Estaba con un hombre con un traje muy caro. Parecían íntimos. Le di las gracias con rigidez, pero por dentro, la sospecha se endureció hasta convertirse en un hecho concreto. El punto de quiebre llegó una noche en la que David tenía un dolor nervioso severo. Le oí gemir, un sonido bajo de agonía. Karen, por favor, la almohadilla térmica. No puedo alcanzarla. Me quedé fuera de la puerta, rezando por una pizca de humanidad, pero la voz de Karen cortó la oscuridad, afilada como un bisturí. No soy tu enfermera, David. Si estás tan roto, contrata a una profesional. Agarré el pomo de la puerta, sintiendo como si me hubiera abofeteado. David se calló. Ese silencio fue más fuerte que cualquier grito. La casa que se construyó sobre el amor se estaba pudriendo de adentro hacia afuera. Una tarde gris, Karen entró. No estaba sola. Detrás de ella iba Angela Croft, una abogada que conocía por su reputación. Despiadada, cara y fría. Angela colocó una pila de documentos sobre la mesa de café. La voz de Karen era seca, desprovista de sentimiento. Firma esto, nos divorciamos. Según la ley del estado de Washington, esta casa es propiedad conyugal. Se vende y yo me llevo la mitad. Las palabras golpearon a David como un golpe físico. Su cara se puso cenicienta. Sus manos temblaban en los reposabrazos de su silla de ruedas. Intenté mantener la voz firme, aunque un fuego ardía en mis entrañas. ¿Bajo qué concepto? Esta casa está en un terreno que David compró 3 años antes de conocerte. Karen levantó la barbilla, mirándome por encima del hombro. Estamos legalmente casados. La casa se construyó durante el matrimonio. Es propiedad comunitaria. ¿No sabes cómo funciona la ley, Evelyn? Respiré despacio. En realidad, Karen, creo que encontrarás que los matices del rastreo de propiedad separada son bastante específicos. Legalmente, no tienes ningún derecho sobre el terreno ni sobre el capital inicial. Angela intervino, con voz condescendiente. Señora Reed, deje que los profesionales se encarguen de esto. Hay cláusulas de mezcla de bienes. Ganaremos. La miré fijamente a los ojos. Angela,
dije, bajando la voz una octava. Conozco la ley mejor que nadie en esta sala. Por una fracción de segundo, reinó el silencio. David me miró, sorprendido, con una chispa de orgullo encendiéndose en sus ojos apagados. Pero Karen no escuchaba. Espetó, levantando la voz hasta convertirla en un chillido. No me importan tus pasatiempos. Quiero deshacerme de este ancla. Es un tullido. Y yo tengo una vida que vivir. Esas palabras rompieron a mi hijo. Se desplomó, enterrando la cara entre las manos. Karen, ¿es eso realmente lo que ves? Ella apartó la mirada, y su silencio fue el veredicto más cruel de todos. Esa noche no pude dormir. Caminé por el pasillo. Al pasar por la habitación de invitados donde dormían Karen y mi nieta, Emily, oí voces a través de la rendija de la puerta. ¡No! No a través de la puerta. El receptor del monitor de bebé del pasillo seguía encendido. Lo cogí y me lo llevé al oído. La voz de Karen era un susurro áspero. Emily, escúchame. Mañana, cuando el juez hable contigo, tienes que decir que papá te da miedo. Tienes que decir que grita y tira cosas. Se me heló la sangre. Luego llegó la vocecita temblorosa de Emily. Pero mami, papá no grita. Papá es bueno. Si no lo dices, siseó Karen, seremos pobres. Tendremos que vivir en una caja. ¿Quieres vivir en una caja? Tienes que elegir, yo o tu padre roto. Bajé el monitor. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae. Karen no solo estaba robando la casa, estaba envenenando el alma de su propia hija para hacerlo. No podía quedarme de brazos cruzados. No esperé a la mañana. Hice una llamada a las 11 de la noche a un número que no había marcado en 20 años. Sam Jenkins, un detective retirado convertido en investigador privado. Sam, dije cuando contestó, aturdido. Soy Evelyn. Necesito un favor, uno grande. ¿Evelyn? Pareció despertarse al instante. Creí que te habías retirado. Lo hice, pero voy a salir para un último caso. Necesito trapos sucios, Sam. Esta noche. 2 días después, se reunió conmigo en una cafetería, deslizando un fino sobre Manila sobre la mesa. Las fotos del interior me revolvieron el estómago. Karen con ese mismo vestido rojo, entrando en una habitación de hotel con un hombre. Pero no era solo un amante. Ese es Richard Thompson, dijo Sam con gravedad. Promotor inmobiliario. Lleva años intentando comprar el terreno de David frente al mar. Parece que encontró una forma más barata de conseguirlo. Seducir a la mujer, forzar el divorcio, forzar la venta. También tenía la unidad USB de la grabación del monitor de bebé. La rabia que me llenaba era fría y precisa. Mientras mi hijo aprendía a caminar de nuevo, su mujer negociaba su destrucción con un promotor. Escondí las pruebas en mi maletín. Esta era una guerra que lucharía por él. En la primera audiencia, Angela expuso su caso. El señor Reed es un inválido, declaró. Es una carga para el bienestar emocional y financiero de mi clienta. Karen añadió, fingiendo lágrimas. Solo quiero un entorno seguro para mi hija. David intentó ponerse de pie, apoyándose pesadamente en sus muletas. Yo todavía puedo ser un padre. Quiero a Emily. La risa de Karen fue un ladrido agudo. Mírate, ni siquiera puedes cargarla. La sala se llenó de movimientos incómodos. Vi cómo mi hijo se desmoronaba. Ese fue el momento. Me levanté. Caminé con calma hacia la mesa de la defensa y abrí la cremallera de mi antiguo maletín. Zip. El sonido rasgó la habitación. Saqué una silla junto a David. Su señoría, dije, proyectando mi voz claramente sin micrófono. A partir de este momento, yo, Evelyn Reed, asumo la representación legal del acusado, David Reed. La sala se congeló. Angela se burló, poniendo los ojos en blanco. Su señoría, esto es ridículo. Es una abuela, no una abogada. Karen se burló. Solo es una contadora. El juez Carter se inclinó hacia adelante, entornando los ojos mientras me miraba. Entonces, una sonrisa de reconocimiento se extendió por su rostro. En realidad, interrumpió, con su voz retumbando,
Si no me equivoco, señora Evelyn Reed, ¿es usted a la que solían llamar la abogada de hierro del condado de King? La pregunta aspiró el aire de la sala. David me miró, boquiabierto, viendo a su madre por primera vez. Asentí con la cabeza. Su señoría, nunca he dejado de servir a la verdad. Para la siguiente audiencia, la sala estaba abarrotada. Los rumores del regreso de la abogada de hierro se habían extendido. Presenté primero las escrituras del terreno, demostrando que la propiedad era separada. Angela intentó argumentar la mezcla de bienes, pero cité 3 precedentes distintos de memoria, callándola al instante. Señora Croft, la ley es clara. La intención requiere documentación, que usted no tiene. Entonces llegó el golpe de martillo. Su señoría, dije, tocando un iPad que había conectado al sistema audiovisual del tribunal. Deseo presentar la prueba B. Las pantallas de la sala cobraron vida. No era solo audio. Era la grabación de la cámara del tablero que Sam había sacado. Mostraba a Karen y a Richard Thompson en el coche de ella. Richard. Una vez que el divorcio sea definitivo, demolemos la casa y levantamos los condominios. Karen. Solo asegúrate de que reciba mi parte, Richard. Estoy cansada de jugar a la enfermera. La galería jadeó. Karen se puso del color de la ceniza. Y por último, dije, reproduciendo el archivo de audio del monitor de bebé. La voz de Karen llenó la habitación, cruel y afilada. Tienes que decir que papá te asusta. O viviremos en una caja. El silencio fue absoluto. Entonces estalló la indignación. Karen saltó, gritando. Eso es ilegal. No puedes usar eso. El juez Carter golpeó su mazo. Siéntese. Miró a Emily, que se encogía en su asiento. La llamó al estrado con suavidad. Emily, cariño, ¿te dijo tu mami que dijeras esas cosas? Emily miró a Karen, luego a David. Se secó los ojos. Sí, susurró al micrófono. Pero no quiero mentir. Quiero a papá. Quiero quedarme con papá y la abuela. La sala estalló. David enterró la cara entre las manos, sollozando de alivio. Karen, acorralada y despiadada, me gritó. «Bruja, no eres nada. Dejaste la abogacía porque... ¡estabas acabada!». Me volví hacia ella, tranquila en medio de la tormenta. «Sí, dejé la abogacía», dije, con mi voz resonando. Perdí un caso hace 20 años, no porque estuviera equivocada, sino porque el juez fue sobornado por un rico promotor muy parecido al señor Thompson. Me marché para mantener mi integridad. Pero he vuelto hoy porque quemaré el cielo antes de permitir que una mentirosa le quite la casa a mi hijo. El juez Carter me miró con inmenso respeto. Recuerdo ese caso, señora Reed, y recuerdo al juez que fue a la cárcel por ello. Se dirigió a Karen. Fallo a favor del acusado. El veredicto fue una victoria total. David se quedó con la casa. Se le concedió la custodia completa de Emily. Karen no recibió nada más que una orden de restricción y una investigación pendiente por perjurio y fraude. Richard Thompson se esfumó en el momento en que se leyó el veredicto. Karen abandonó la sala sola, un fantasma de su propia codicia. Meses después, la casa volvía a ser un hogar. Llevaba a David a fisioterapia todos los días y, poco a poco, la luz volvió a sus ojos. Empezó a diseñar de nuevo. Una tarde soleada, miré hacia el patio trasero. Emily llevaba mis gafas de sol extra grandes, marchando alrededor del roble. ¡Protesta!, le gritó a una ardilla. ¡Denegada! David la observaba desde el patio, riendo, un sonido que no había oído en años. Me senté a su lado. La justicia se toma su tiempo, susurré, pero al final se despierta. David me apretó la mano. Gracias por despertarla, mamá. Sonreí, viendo a mi nieta jugar a ser abogada. Habíamos superado la tormenta. Compartir esta historia no ha sido fácil, pero espero que les dé coraje. Si están librando una batalla ahora mismo, no se rindan. La verdad es una corredora lenta, pero siempre gana la carrera. Si esta historia les ha conmovido, por favor suscríbanse y compartan sus propias victorias en los comentarios. Gracias por escuchar.